Soy un hombre honesto. Después de que mi esposa falleció, quedé devastado por el dolor, abrazando el vestido que ella había usado, casi llorando hasta morir. Sin embargo, al segundo siguiente, una fila de comentarios superpuestos apareció de repente ante mis ojos. Decían, la protagonista fingió su muerte para poner a prueba al personaje secundario masculino. E incluso encontró a otra mujer para tentarlo. Este mujeriego del personaje secundario masculino está a punto de poner los cuernos. La protagonista ya es del protagonista masculino. Quiero ver rápido al personaje secundario masculino arrodillado bajo la lluvia, rogando perdón, sin saber que la protagonista está dentro actuando coqueta, pidiéndole al protagonista masculino que deje de besarla. ¡Qué satisfacción! Lleno de indignación. Juré que jamás traicionaría a mi esposa, pero el día del funeral, la diosa de mis años de secundaria, Lucía, la diva suprema del mundo musical conocida como el máximo ideal de pureza y sensualidad, apareció. Mi bondadosa cuñada, con lágrimas como flores de pera bajo la lluvia, me llamó suavemente, cuñado, mi hermana ha muerto. Pero yo sigo aquí. Espera, ¿usar esto para ponerme a prueba? Capítulo 1. Fui a que me leyeran la fortuna. El adivino dijo, en tu destino hay 2 esposas. La que tienes ahora no es tu amor verdadero. Lo reprendí con furia. Puras tonterías. Me puse hecho una furia. Al segundo siguiente, un viento frío sopló detrás de mí. Me estremecí. Una mano alargada y pálida se cruzó y me arrebató el papel de la fortuna de la mano. Me di la vuelta y me encontré con los ojos de Sofía. Ella dijo, marido, no le creas. Sofía sonrió levemente, apretando los labios mientras examinaba el papel. Yo sabía que en realidad no le importaba. Se casó conmigo solo por conformarse. Había muchos que la pretendían, con sus condiciones. Si me dejaba, solo encontraría a alguien mejor. Yo fui el que la persiguió por más tiempo. Como no se casó con el que más amaba, se casó con el que más la amaba. Pero no esperaba que Sofía fuera a ajustar cuentas conmigo esa misma noche. Apoyó la punta de su pie contra mi pecho, impidiéndome acercarme. Su voz era fría, su expresión también, sin rastro de la ternura habitual. Conozco demasiado bien lo que significa esa actitud suya. No le gustó tanto, pero yo solo puedo quererla a ella. Así que dije, Sofía, la adulé. Solo te amo a ti. Se lo aseguré una y otra vez. Viviría lo que viviera. La amaría al mismo tiempo. Ella preguntó, ¿y si muero? Me quedé en blanco. Dije, también te amaría. Captó esos segundos de vacilación en mis palabras. Abrió los ojos con molestia. El pie que sostenía en mi mano se encogió inconscientemente y luego volvió a presionar con fuerza contra mi pecho. Ella dijo, Jorge, incluso si muero, solo puedes amar a una persona, a mí. A medianoche, Sofía se puso una chaqueta y se sentó en el alféizar de la ventana, con sus largas piernas cruzadas, contestando una llamada. Desde el otro lado dijeron, mañana se difundirá la noticia de tu falsa muerte. La persona al otro lado continuó, entonces irás a la isla por medio año. Cuando atrapen al infiltrado aquí, podrás regresar. Sofía respondió con un frío La persona volvió a preguntar, ¿de verdad no le dirás a tu esposo que finges tu muerte? Sofía no me lo dijo, tanto para no levantar sospechas como para ponerme a prueba. Cuando tenía 7 años, su madre se fue con otro hombre, llevándose a su hermana menor, pero dejándola a ella atrás. Odiaba profundamente la traición. Quería comprobar si yo realmente no cambiaría de corazón. Preguntó al teléfono, ¿han encontrado algo? La otra persona respondió, lo hemos seguido durante medio mes. Tu esposo no tiene a nadie afuera. Todos los días solo va del trabajo a casa y de casa al trabajo. Es un hombre honesto. Luego añadió, para ser sinceros, ¿quién no sabe que Jorge es quien más te ama? Dijo con tono burlón. Sofía, ¿de verdad temes que, creyendo que estás muerta, se vaya con otra? Sofía resopló con frialdad. Que vaya si quiere, dijo con total indiferencia. Hay demasiados que me persiguen. No es como si fuera el único que quiere casarse conmigo. Sofía colgó, sin querer. Tocó el papel de la fortuna dentro de su bolso. Lo apretó en la mano y lo miró durante unos segundos. Frunció el ceño con irritación. Giró ligeramente la cabeza y echó un vistazo hacia mí, que dormía dentro de la habitación. Luego, con un gesto, lo arrojó al cubo de basura. Capítulo 2. Al día siguiente era nuestro aniversario. La esperé toda la tarde en el restaurante y lo que llegó fue la noticia de su muerte. Escuchaba aturdido a la persona frente a mí hablar de cosas como un incendio en un hotel. Volví a casa solo. Vi el vestido que había usado la noche anterior, dejado sobre el sofá.
Lo recogí y lo metí en la lavadora, pero entonces me di cuenta de que ya no tenía sentido hacerlo. Cuando caí en eso, la asfixia y el dolor me recorrieron desde la fría nuca hasta la punta de los dedos. Abracé su ropa y tardé mucho en recuperarme, hasta el día del funeral. Entonces vi los Polar Commons desplazándose, y en ellos decía, ya viene, ya viene. La protagonista fingió su muerte para poner a prueba al male supporting role. Este male supporting role, tremendo mujeriego, está a punto de engañar. La protagonista bebé será del protagonista masculino. Este tonto male supporting role no puede resistir la tentación. Cree que encontró un tesoro. Cuando la protagonista vuelva, se arrepentirá hasta morir. El protagonista masculino es totalmente el tipo ideal de la protagonista. En la isla se enamoran con el tiempo. Ella se hace la dura, pero no puede resistirse. El male supporting role estuvo de simp durante tantos años solo para apenas tenerla, mientras que el protagonista masculino obtiene todo con solo estar ahí. Incluso había un comentario que decía, quiero ver ya al male supporting role arrodillado bajo la lluvia fuera de la casa rogando perdón, sin saber que la protagonista está dentro coqueteando con el protagonista y pidiéndole que deje de besarla. ¡Qué satisfacción! Al ver esos Polar Commons, solo sentí ridículo y desilusión. Así que yo era el male supporting role. Con razón, por bien que tratara a Sofía, nunca lograba calentar su corazón, pero no podía aceptar que yo la engañara. Y encima los Polar Commons decían que sería durante el funeral, por todo lo sagrado. Soy un hombre honesto que entiende de moral y decencia. ¿Cómo iba a hacer algo así cuando ni siquiera han pasado los primeros 7 días desde la muerte de mi esposa? Lo más indignante es que, mirando alrededor, no había ni una sola mujer más guapa que Sofía en el funeral. Yo me convertí en simp precisamente porque soy un obseso de la belleza. Otro comentario decía, solo pensar que en el futuro despertará cada mañana viendo la cara de una mujer fea, se lo merece. Con razón se arrepentirá, pero ¿de qué sirve? La belleza pertenece al protagonista masculino. Entonces apareció otro comentario. Espera, ¿quién es esa belleza? Joder, qué piernas tan largas. Giré la cabeza, entre la gente que avanzaba para inclinarse, con el humo del incienso envolviéndolo todo. Un rostro delicado y fuera de lo común destacaba especialmente, tras ofrecer 3 varillas de incienso. La multitud se dispersó, bajo una llovizna difusa. Ella caminó hacia mí sosteniendo un paraguas. La mujer se detuvo frente a mí, con lágrimas brillando en sus ojos, y me llamó en voz baja, cuñado, mi hermana se ha ido, solo me quedas tú. Luego dijo, seguro que mi hermana tampoco querría verte tan triste, tienes que animarte. A unos pasos detrás de ella, estaba la foto en blanco y negro de su hermana recién colocada. Capítulo 3. Lucía, actualmente, la cantante más popular del momento, una diva de nivel supremo, conocida como el máximo ideal de pura pero seductora, la diosa nacional, y ahora, estaba a menos de medio metro de mí. Esta es la hermana de Sofía. Alguien a mi lado me lo dijo, era la hermana menor que la madre de Sofía se llevó. La misma a la que Sofía más odiaba. Por eso, en todo este tiempo de matrimonio, nunca la había visto ni una sola vez. Yo era el cuñado de Lucía. En apenas unos segundos, en mi cabeza pasaron pensamientos como, en persona es muchísimo más guapa que en los videos. Una superestrella, y resulta que es mi cuñada. Y además, tan amable como para consolarme. Jejeje, qué cuñada tan buena. No, 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 no ese tipo de buena cuñada. Maldita sea. Entre los nervios y la tensión, con su rostro tan cerca de mí, se me cerró la garganta por completo, pero no podía quedarme en silencio. Tenía que decir algo. Abrí la boca. Ga. Mi garganta tensa terminó soltando un sonido como de pato. ¡Qué vergüenza! Quería desmayarme en el acto, pero soy el male supporting role, tengo buena salud. 10 minutos después, me refugié en un rincón oscuro de la escalera, donde nadie molestaba, aislándome del mundo. Entonces alguien dijo, ¿han visto a Jorge? Lucía lo está buscando. Afuera, 2 familiares de Sofía pasaron, sus voces acercándose poco a poco. Otra persona dijo, escuché al abogado decir que Sofía ya había transferido todo el dinero. ¿No queda ni un centavo en la cuenta? El otro respondió, claro, una mujer siempre tiene que asegurarse algo para sí misma. Si no lo transfería, en caso de divorcio todo sería propiedad compartida. No. Me muero de risa. Cuando le pidieron 300,000 de dote ni siquiera pudo pagarlos, un tacaño. Se lo tiene merecido. El otro dijo, no hables así, yo creo que Jorge es un buen chico. Hace un momento ni siquiera podía hablar bien. Los pasos se fueron alejando. Frente a mis ojos,
Los Bollerkamans seguían mostrando escenas de la isla. Uno comentaba: el protagonista y la protagonista se han encontrado. ¿Por qué la protagonista no deja de mirar al protagonista? Hasta el perrito de la protagonista prefiere al protagonista. Los perros son más sinceros que las personas. Respiré hondo y giré el pomo de la puerta, dispuesto a volver a casa, pero justo al abrirla, alguien me agarró de la manga y me tiró de vuelta. Esa persona soltó mi manga y levantó la mirada hacia mí. Dijo: ya te encontré. En la estrecha escalera, la puerta medio abierta por el viento dejaba entrar solo un pequeño haz de luz. Preguntó: ¿estabas evitándome? Los rasgos de Lucía quedaban ocultos en la sombra, pero su voz se volvía aún más clara. ¿Me odias, igual que mi hermana? Di medio paso atrás y negué con la cabeza. No, Dios sabe que, con su rostro tan cerca, hasta respirar me costaba, pero ella, en cambio, se acercó aún más. La comisura de sus labios se elevó levemente, me guiñó un ojo y dijo: ¿entonces, te gusto? Alguien pasó, y la corriente de aire abrió un poco más la puerta. Instintivamente giré la cabeza, mirando alrededor, fingiendo que esperaba a alguien. Mi reacción la hizo reír. Cuando la persona de fuera se fue, la luz volvió a entrar, y pude ver claramente sus ojos, limpios y suaves. Dijo: ¿te acuerdas de mí? Me preguntó. En primero de secundaria superior. Estábamos en la misma clase. El nombre de Lucía atravesó toda mi etapa escolar. En segundo año se transfirió y debutó. Se hizo famosa con una sola canción y ganó innumerables premios. Capítulo 4. El año del examen de acceso a la universidad. Me esforcé al máximo para lograr entrar en una universidad de primera categoría. El día de inicio de clases, mi compañero de cuarto estaba tumbado en la cama escuchando música. Cuando esa voz familiar sonó, me quedé aturdido por un instante. Era Lucía quien cantaba. Más tarde, al graduarnos de la universidad, mi compañero ya no escuchaba sus canciones, pero yo seguía haciéndolo. Las entradas para los conciertos de Lucía se agotaban en segundos. La única vez que logré conseguir una, me llamaron de vuelta a la empresa por horas extra de último momento. Sentado en mi puesto, esbocé una sonrisa amarga. Pensé que no estaba triste por no poder ir, sino porque, en ese instante, comprendí claramente que ella y yo pertenecíamos a dos mundos distintos. Tal vez en toda mi vida no volvería a verla. Dije: sí, me acuerdo. Levanté la vista hacia ella y añadí: es bastante coincidencia, nunca imaginé que te acordarías de mí, y menos aún que terminaríamos siendo familia. Intenté que mi voz no sonara tan tensa, y dije: ¿quién iba a pensar que volvería a verte en el funeral de mi esposa, sentados en la misma mesa? Ella escuchó cómo llamaba esposa a su hermana y vio mi aspecto demacrado. Fue entonces cuando recordó que este era el funeral de su hermana. Respondió. Se giró ligeramente, tomando algo de distancia de mí. La lluvia fina, mezclada con el viento oblicuo, golpeaba la puerta, llenando brevemente el silencio. Apretó los labios y dijo: mi hermana fue bastante cruel. No me miró, solo frunció el ceño y añadió: ¿cómo pudo tratarte así? Probablemente se refería a lo de transferir el dinero. Lucía llevaba años en la industria, siempre discreta, sin escándalos, con una reputación impecable. Incluso años después, en reuniones de antiguos compañeros, alguien decía: en ese entonces mi familia era pobre y no tenía que comer. Lucía ni siquiera me conocía, pero en silencio me traía comida. De verdad es una persona increíble. Pensé que Lucía debía de ser una chica de buen corazón. Por eso, con ese rostro que fácilmente hacía volar mi imaginación, me habló con suavidad. ¿Qué quieres? Como hermana de mi hermana, puedo compensarte. Soy una mala persona. En ese momento me di cuenta claramente de que no era más que un male supporting role despreciable. Mi cabeza estaba llena de pensamientos como: ay, mejor no digo nada, tengo que controlarme. Suspiré y dije: no hace falta. Pero aún así, su voz suave volvió a preguntar: ¿de verdad no hace falta? Respondí: no hace falta, no me debes nada. Ella asintió. Oh, las sombras de los árboles se balanceaban afuera de la ventana, y la puerta fue finalmente empujada por el viento hasta abrirse por completo. Alguien fuera del hueco de la escalera me estaba buscando. Me di la vuelta para irme. Ella me observó marchar y dijo en voz baja: Jorge, entonces, ¿puedo pedir yo una compensación? Me quedé desconcertado y giré la cabeza para mirarla. Pregunté: ¿qué? Ella dijo: cásate conmigo. Y añadió: seré su reemplazo. Capítulo 5. Lucía y yo regresamos al banquete uno detrás del otro. La gente a nuestro alrededor seguía comiendo. Algunos me miraban,
mientras continuaban con el tema de antes. ¿Crees que Sofía se habrá arrepentido? Otro respondió. ¿Arrepentido de qué? El primero dijo con resignación. Si hubiera sabido que la vida era tan corta, debería haberse casado con quien más amaba, y no con quien más la amaba. Alguien le hizo una seña para que se callara, pero aún así no pudo evitar observar mi expresión. Los bullet comments seguían apareciendo. El male supporting role todavía no lo sabe, pero en cuanto el protagonista masculino se muestra un poco frío, la protagonista ya empieza a incomodarse. El male supporting role está buscando con quién engañar. A ver qué mujer fea elige. Cuando la protagonista vuelva, con la comparación se va a enfadar hasta morir. ¿Quién le manda al infiel buscar una amante? Un hombre desleal como él se lo merece. Los bullet comments flotaban. La gente murmuraba a mi alrededor. Se suponía que yo debería estar destrozado, pero en ese momento, mirando la foto de Sofía en la pared, solo tenía un pensamiento en mente: ¿casarme con la diosa nacional Lucía? ¿De verdad me ponen esta prueba? ¡Ay! Supongo que no hay otra opción. No pude evitarlo. Levanté la mano y me cubrí el rostro mientras rompía a llorar. Cuanto más lloraba, más se me contraían las comisuras de los labios. ¿Qué podía hacer? Después de todo, solo soy un male supporting role desleal, sin principios, incapaz de resistir la tentación. Esposa, estás muerta. Y yo, también he conseguido lo que quería. La gente que antes hablaba de mí, al verme llorar de forma tan lamentable, ya no tuvo corazón para seguir burlándose. En un rincón, la persona que había hablado con Sofía aquella noche, al ver mi reacción, también suspiró, sacó el teléfono y envió un mensaje a un número desconocido. Sofía, no te pases demasiado con esto. Tu esposo te ama mucho. Hoy en el funeral casi se queda sin voz de tanto llorar. Unos segundos después, llegó la respuesta. Lo sé, cuando regrese, se lo explicaré todo claramente. Capítulo 6. Medio año después, Sofía estaba a punto de regresar. El infiltrado ya había sido eliminado. Todos sabían que no estaba muerta, pero esperó toda la noche y no recibió ni una sola llamada mía. Su mejor amiga dijo: seguro que tu esposo está enfadado. Después de todo, el día del funeral parecía que quería irse contigo. Su amiga le aconsejó que me llamara, pero ella no lo hizo. Estaba acostumbrada a esperar a que yo fuera el primero en ceder y consolarla. Dijo: si quiere llamar, que llame. ¿Quién lo necesita? Sin embargo, no esperaba que yo no fuera al aeropuerto a recogerla. Antes, incluso de madrugada, yo habría ido. Esperó media hora en el aeropuerto. Entre la multitud que iba y venía, no estaba yo. Arrastrando su maleta, empezó a sentirse irritada sin motivo. ¿A casa? El conductor preguntó. ¿A cuál casa? Sofía resopló con frialdad. Donde esté mi marido. Ahí voy. El conductor dudó un momento antes de decir: el señor Wang ya se ha mudado. Ella frunció el ceño. ¿A dónde? El conductor le dio una dirección. El coche quedó en silencio durante 5 minutos. Sofía, con el ceño fruncido, preguntó con molestia: ¿por qué me estás dando la dirección de la casa de Lucía? El conductor se quedó atónito y le recordó: usted le pidió al abogado que vendiera todos los bienes. Esa casa tampoco podía quedarse. Los ojos de Sofía se oscurecieron ligeramente. Pensó que Jorge era realmente inútil hasta el punto de ir a suplicar ayuda a su propia hermana. Sí, sabía que lo de transferir los bienes había sido excesivo. Después de todo, Jorge siempre había confiado tanto en ella. Incluso le entregaba el dinero que ganaba para que ella lo administrara. Pero tenía que hacerlo para prevenir a todas las personas que intentaran acercarse a Jorge durante esos 6 meses. Un hombre tan común como Jorge, sin dinero, ¿quién se fijaría en él? Al escuchar esto, los bullet comments se emocionaron. El male supporting role se lo merece. Ni siquiera gana más que la protagonista. La hizo sufrir tanto tiempo. Ya me caía mal desde antes. Otros respondieron: dejen al male supporting role. ¿Qué pasa con la protagonista? ¿No se suponía que se enamoraría con el tiempo? En la isla, el protagonista masculino casi se enamora del perro de la protagonista, y ni siquiera logra hablar con ella. En cambio, la protagonista lo miraba todo el tiempo, porque pensaba que iba a robarle el perro. En la isla, además de vigilar que no le robaran el perro, se pasaba el día mirando el calendario esperando volver a ver a su esposo. Y cuando por fin regresa, su esposo ya está con otra. Otro comentario decía: aún hay esperanza. Cuando la protagonista descubra que el male supporting role la engañó, llegará la oportunidad del protagonista masculino. El coche se detuvo en el estacionamiento subterráneo de la casa de Lucía. Sofía subió. La puerta estaba entreabierta. Entró de lado.
Esa sensación de estar haciendo algo a escondidas la irritó inexplicablemente. Había venido a buscar a su propio marido, pero al pensarlo, la sensación de estar atrapando una infidelidad la invadió, duplicando su molestia. El dormitorio principal estaba vacío, como era de esperar. Ella misma nunca había venido a este apartamento de Lucía. En la habitación de invitados estaban las maletas de Jorge. Levantó la vista y vio sobre la mesa un vestido de tirantes completamente nuevo, con una tarjeta a medio escribir encima. Feliz boda, Jorge. Recordó que aquel día había decidido engañar a Jorge, así que no recibió ningún regalo de aniversario. Pero ese vestido parecía algo que Lucía usaría, un estilo demasiado juvenil. Siempre había despreciado las cosas que Jorge le regalaba, burlándose de su gusto y llamándolas basura. Capítulo 7. Pero cuando empujé la puerta de la habitación de invitados, vi que esa basura estaba puesta sobre ella. Sofía, apoyada en el alféizar de la ventana, me preguntó directamente, ¿por qué no viniste a recogerme? Ella y Lucía realmente se parecían, pero su aura era completamente distinta. Cuando tuve aquella cita a ciegas con Sofía, me enamoré de ella a primera vista, pero ahora, ese rostro ya no me resultaba tan atractivo. Aparté su mano cuando intentó sujetarme. Ella se quedó atónita. Antes, cuando pasábamos mucho tiempo sin vernos, siempre la levantaba con entusiasmo y la besaba, mientras ella ponía una cara de desagrado. Ahora, yo empezaba a alejarme. Me agarró de la manga y dijo, ¿qué te pasa? ¿No he vuelto ya? Retiré mi brazo y respondí con tono plano, devuélveme la ropa. No me dejó ir. Apretó mi manga, pero su tono se volvió frío. Ya basta, dije, no es para ti. La compré para otra persona. La habitación quedó en silencio por un instante. Ella sonrió levemente, pero en sus ojos había una frialdad helada. ¿Para quién la compraste? Llevo solo medio año muerta y ya estás comprando ropa para otras mujeres. Dije, cuando moriste, yo quedé soltero. De hecho, el día del funeral ya quería comprarla. Sus labios se torcieron. Mordió su labio inferior. Recién muere alguien y tú ya estás así. Jorge, de verdad que eres increíble. Sofía se dio la vuelta para irse. Dije, espera. Se detuvo, pero me escuchó decir con frialdad, devuélveme la ropa. Su rostro se enrojeció. Se enfadó tanto que terminó riendo. Se la quitó lentamente, dejando al descubierto su piel blanca como la nieve. Desvié la mirada, pero de repente ella tomó mi mano y la presionó contra su pecho. La retiré bruscamente. Sofía me miró con desagrado y dijo, ¿también has tocado así a otras? Das asco. Luego, con los ojos enrojecidos pero sonriendo, añadió, me alegra mucho que, después de tanto esfuerzo, nunca hayas logrado que me enamore de ti, con ese gusto tan horrible que tienes. Igual que tú, ¿quién querría algo así? Se cambió el vestido, me lo lanzó a la cara y salió dando un portazo. Desde ese día, Sofía no volvió a contactarme. Escuché que, para celebrar haberse librado de mí, empezó a beber, ir de bares y discotecas, y a asistir a todo tipo de reuniones con sus amigas. Antes yo solía controlarla, pero cuanto más lo hacía, más quería hacerlo, incluso a veces, solo para provocarme. Decía medio en serio medio en broma que tenía muchos pretendientes, que había hombres mucho mejores que yo, y que yo ni siquiera estaba a la altura. Por suerte, ahora ya no me importa. Sofía, que casi nunca publicaba nada, subió una foto grupal, una reunión de más de 10 personas. Detrás de ella, un hombre sostenía a su perrito, sonriendo con una luz radiante. Los bullet comments decían, me emociono, por fin el protagonista masculino logró aparecer en una foto con ella. Por fin el male supporting role ve una foto de los protagonistas. ¿Ya se está arrepintiendo? ¿Alguien sabe quién es la amante que encontró el male supporting role? ¿Tan fea que ni nombre tiene? Ja. Que el male supporting role se largue de una vez. ¿De verdad cree que la protagonista volverá con él? Unos días después, me encontré con Sofía en un club privado. Estaba en el reservado de al lado, entre copas y brindis. Evité mirarla, y ella tampoco me dirigió ni una sola mirada. Parece que ya lo había superado. Mejor así, pero no esperaba volver a cruzarme con ella en la entrada del baño. Estaba apoyada a un lado, con un vestido corto negro entallado, una chaqueta colgada en el brazo, y una expresión fría y despreocupada, como si estuviera esperando a alguien. Me vio entrar, pero no dijo nada. Cuando salí, seguía allí. Pasé junto a ella sin detenerme. Soltó un leve bufido. De repente, su brazo largo se enredó en mi cuello y, en un instante, me empujó hacia adentro. Detrás de mí había otro reservado vacío. Se aferró a mí con fuerza.
sin importarle nada, y mordió mis labios como si quisiera liberar emociones contenidas durante mucho tiempo. No tenía a dónde retroceder. Con un tirón, le sujeté la nuca y la empujé lejos de mí. De la comisura de sus labios brotó sangre. Respiraba con dificultad, con los ojos ligeramente enrojecidos. Se limpió la sangre del labio. Con una voz baja y fría, dijo: «Te perdono, pero dime, ¿quién es esa descarada amante?» La miré con furia. Ella no es ninguna amante. Sofía se quedó momentáneamente en silencio. Esa expresión en mi rostro le resultaba familiar. Era la misma que solía tener cuando la protegía instintivamente frente a otros. Una expresión que solo le pertenecía a ella. Ahora, ella era los otros. Los labios de Sofía se tensaron en una línea recta. Dijo: «¿Tanto te duele por ella? ¿En qué es mejor que yo?» Dilo con la mano en el corazón. ¿Prefieres besarme a mí o a ella? Aunque nunca había besado a Lucía, respondí sin dudar: «A ella». Sofía alzó la voz al instante: «No la menciones». Sonreí con frialdad. «Fuiste tú quien preguntó». Antes de que pudiera terminar de hablar, volvió a acercarse, intentando besarme otra vez. En el siguiente segundo, ¡paf!, le di una fuerte bofetada. Se quedó aturdida. Sabía que yo siempre había amado ese rostro suyo. Dijo: «Soy tu esposa». Su voz llevaba un deje de agravio difícil de ocultar. «Si ella te seduce, ¿qué otra cosa es sino una amante?». Respondí: «Ya no eres mi esposa, me he vuelto a casar». Y dije, palabra por palabra: «La que actúa como amante, eres tú». Capítulo 8. El día que registré mi matrimonio con Lucía, me levanté muy temprano. Lucía estaba muy ocupada. Al día siguiente tenía que volver a la capital para ensayar. Después vendría una gira, y no regresaría hasta dentro de medio año. Elegimos la hora más temprana para registrar el matrimonio. Había muy poca gente. Ella y yo entramos por diferentes accesos. Me senté solo en una fila de frías sillas metálicas. Delante, una chica estaba tomada de la mano con su novio. Mientras esperaba su turno, revisaba las tendencias, y en la pantalla apareció el nombre de Lucía. Recordé aquella escalera bajo la lluvia, cuando Lucía estaba a mi lado hablando por teléfono con su representante. Le dijo que nos íbamos a casar. Su representante respondió: «Desde el día en que se confirmó la muerte de tu hermana, el vínculo matrimonial quedó disuelto. A menos que ella regrese con vida, no se restaurará automáticamente, pero si ustedes se casan, aunque quiera restaurarlo, ya no tendrá derecho». El representante le preguntó: «¿Estás segura de que quieres hacerlo público?». Ella respondió: «Sí». El representante volvió a preguntar: «¿Sabes cuáles serán las consecuencias?». Lucía hizo una pausa y dijo en voz baja: «Se lo prometí a mis fans, si me caso, lo haré público». Luego añadió, mirándome con seriedad: «Y además, de verdad me gusta». «Hola». El personal me interrumpió, sacándome de mis recuerdos. Sonrió al confirmar mi identidad y me llevó hacia una sala privada al final del pasillo. La seguí, apretando los documentos en mi mano. Esa sensación sutil, de que ahora nadie lo sabía, pero después de hoy todos lo sabrían, hacía que mi corazón latiera con fuerza. La puerta se abrió, y Lucía, sentada en la silla, se giró para mirarme. Sus rasgos eran deslumbrantes, demasiado hermosos. Entregamos los documentos. Sellaron todo, en 15 minutos. Estaba hecho. Tomé el certificado de matrimonio. De repente recordé, muchos años atrás, cuando fui a uno de sus conciertos. La multitud era abrumadora, los gritos ensordecedores. Nunca logré ver claramente su rostro. Ella estaba muy, muy lejos de mí. Nadie me conocía. Cuanto más grande era el escenario, más fuerte la música, menos me pertenecía. Pero ahora, en la foto del certificado de matrimonio, estamos ella y yo. «Regreso el 11 de julio», dijo. «En el estacionamiento vacío». Me lo dijo. Aún no me acostumbraba a que ya era mi esposa. Solo pude asentir, aturdido. Su representante la llamó para apurarla. Me giré para irme. Ella me agarró. Soltó una leve risa y, poniéndose de puntillas, susurró una serie de números en mi oído. Pregunté, confundido: «¿Qué es eso?». Ella respondió: «La contraseña de la puerta de mi casa». Al ver que aún no reaccionaba, sonrió aún más. «Jorge, ¿no te has quedado sin lugar donde vivir?». «No tengo intención de vivir separada de mi esposo». Esa misma tarde, busqué a alguien para mudarme. Saqué todas mis pertenencias. Aturdido, llegué al centro de la ciudad, al edificio Bahía One. Así que Lucía vivía allí. El ascensor subía piso tras piso, y una sensación irreal me envolvía. En la vitrina de cristal estaban sus trofeos y su micrófono.
El dormitorio principal estaba vacío. En cambio, varias habitaciones de invitados tenían cosas. No me atreví a tocar sus pertenencias. Tras dudar mucho, le envié un mensaje. ¿En cuál habitación de invitados puedo dormir? Unos minutos después, Lucía me llamó. Probablemente estaba ensayando. Respiraba con dificultad. Se apartó a un lugar tranquilo. Tras unos segundos de silencio, dijo: lo que quiero es un matrimonio de verdad. Cuando regrese, tienes que mudarte al dormitorio principal. ¿De acuerdo? Apreté el teléfono con fuerza y respondí: de acuerdo. Capítulo 9. ¿A quién llamas amante? La voz de Sofía interrumpió mis recuerdos. En el reservado oscuro, sus ojos eran profundos e indescifrables. El rostro enrojecido, esperando mi respuesta. Dije: a ti. Al oírlo, las pupilas de Sofía temblaron, pasando por sorpresa e impotencia. Soltó mi mano y dio unos pasos atrás, apoyándose contra la pared, pero pronto organizó sus pensamientos. Cuando volvió a mirarme, ya tenía esa expresión altiva de siempre. Jorge, tú no tienes vergüenza ni moral, pero yo sí. ¿Quieres que sea tu amante? Ni en sueños. Respondí: no quiero que seas la otra. Ella se quedó paralizada un instante y preguntó, aturdida: ¿ni siquiera quieres que sea la amante? Luego apartó la mirada. Era evidente que había hablado sin pensar. Dije: nuestro matrimonio ya se disolvió. Además, después de todos estos años, nunca te gusté. Así que basta. Ahora que has vuelto, lo único que queda entre nosotros es repartir los bienes. En cuanto al futuro, tú ve con quien te guste, y yo con quien me guste. ¿No es eso lo que siempre quisiste? Los Pollard Commons aparecieron. Protagonista: estás acabada, de esposa principal a amante. ¿Por qué ahora la que se arrepiente eres tú? ¿Con quién engañó el male supporting role? Encima se casó. Otros decían: la esposa del male supporting role seguro que no puede compararse con la protagonista. ¿Será alguna fea? Por eso no causaba problemas, estaba esperando este momento. ¿Qué quieres decir con eso? El siguiente comentario decía: lo hace a propósito para provocar los celos de la protagonista. Hace un momento la protagonista solo estaba alterada, pero ahora sí lo desprecia de verdad. Si él sigue con este juego, ya no servirá. Sofía dijo: tienes razón. Su mirada era indiferente. No quiero volver a verte nunca más. Tal como decían los Pollard Commons, realmente me odiaba. Solo que, no sabía cuál sería su reacción si descubría que me había casado con la hermana que más detestaba. Cuando Sofía se dio la vuelta para abrir la puerta, mi teléfono sonó. Era Lucía. Sofía lo vio, lo tomó y respondió sin permiso, llevándolo a su oído. Mi corazón dio un vuelco. La voz clara y agradable de Lucía llegó desde el otro lado. Ya he aterrizado. ¿Estás en casa? Sofía alzó la mirada hacia mí, notando algo extraño. Dijo: ¿qué te importa dónde esté el marido de otra? Hubo unos segundos de silencio al otro lado, luego una ligera risa, con tono despreocupado. Hermana, ¿has vuelto a la vida? Sofía me miró fijamente, observando mi expresión, y dijo al teléfono: espéranos, iremos a recogerte. Luego colgó directamente. Me preguntó: si ya te has vuelto a casar, ¿por qué sigues yendo a la casa de mi hermana? Sofía estaba completamente fuera de sí. Temía que, si lo descubría, le causaría problemas innecesarios a Lucía, pero mi silencio solo la irritó más. Se burló con frialdad. ¿Qué pasa? ¿Te vuelves a casar y aún así planeas tener amantes una tras otra? ¿Lucía es tu siguiente objetivo? ¿Es divertido? ¿Ya te has vuelto adicto a esto? Capítulo 10. Ella me fulminó con la mirada y dijo: qué lástima, no todos tienen la mala vista momentánea que tuve yo. Sofía me devolvió el teléfono en la mano. Para mantener distancia, se sentó directamente en el asiento trasero. Media hora después, conduje hasta el aparcamiento más cercano al acceso especial del aeropuerto. Lucía caminaba hacia su hermana. Llevaba un vestido blanco de estilo pastel, con una figura esbelta, llena de aire juvenil. Abrió la puerta del coche y me vio. Me saludó con la mano. He vuelto. Lucía sonrió con dulzura y me lo repitió frente a frente. En cuanto se sentó en el asiento del copiloto, el aroma de su perfume me envolvió por completo. ¿Cuándo dejaré de ponerme tan nervioso al ver a la diosa de mi adolescencia que no puedo ni hablar? Desvié la mirada y, por mala suerte, me encontré con los ojos de Sofía en el retrovisor, sentada atrás, mirándome de reojo. Lo había visto todo claramente. Arranqué el coche. El trayecto estuvo envuelto en un silencio extraño. Los Pollard Commons aparecieron. Oigan, ¿soy el único que siente que la nueva esposa es la hermana famosa? Esta vibra de recién casados es sospechosa. Otros decían:
El male supporting role salió ganando muchísimo. ¡Qué cambio! Más guapa y más joven que la protagonista, yo tampoco podría resistirme. Alguien protestó indignado. ¿Por qué? Ni el protagonista puede conseguirla. ¿Por qué él sí? Otro respondió. ¿Por qué te alteras tanto? Exacto. ¿Qué te hizo el male supporting role? Siempre quise decirlo. El ambiente de estos comentarios es terrible. Otro comentó. Pobre protagonista, cree que está atrapando a la amante, sin saber que está enfrentándose a la esposa legítima. Lo importante es que ambas están en silencio. Alguien añadió. ¿Qué pasa? ¿Están compitiendo por ver quién mantiene más la calma para demostrar quién es la verdadera esposa? Miré los bullet comments y sentí que el camino se hacía aún más largo. Lucía, sentada a mi lado, cerró los ojos en silencio, descansando tranquilamente, pero cuanto más tranquila parecía, más uncontrollable se volvía mi mente, repitiendo sin parar lo que dijo en aquella llamada. Cuando regrese, tienes que mudarte al dormitorio principal, ¿de acuerdo? Ah, es esta noche. Voy a dormir con mi diosa. Ah, maldito cerebro, deja de imaginar cosas. Me llevé la mano a la frente, resignado. Quise poner algo de música, pero olvidé que antes estaba escuchando una novela en el coche. Al segundo siguiente, una voz masculina mecánica empezó a leer con total detalle. Después de que mi esposa muriera, heredé una gran fortuna, incluida su hermosa hermana menor. Aquella noche, mi cuñada llamó a la puerta y dijo, cuñado, abre la puerta. Soy, maldita sí. Apagué el audio a toda prisa. El coche quedó en un silencio absoluto. En el asiento trasero, alguien apretaba con fuerza la palma de la mano, mirándome con odio a través del retrovisor. En el asiento del copiloto, alguien fingía dormir mientras lentamente abría los ojos. Capítulo 11. A mitad del camino, salí de la autopista y detuve el coche. Dije, voy al baño un momento. Desabroché el cinturón con prisa, pero el seguro se atascó. Lucía se inclinó y me ayudó a soltarlo. Su mano rozó la mía por unos segundos. Bajé del coche. Ellas dos también bajaron, apoyándose en el coche para tomar aire. Sofía me vio alejarme, giró ligeramente la cabeza y notó que Lucía también estaba mirando, la misma mirada que ella, la mirada con la que se observa a un marido. Los ojos de Sofía se oscurecieron, reprimiendo la irritación, y soltó una risa fría. ¿Quieres ser la amante? Llegas tarde. En los 6 meses que estuve muerta, él ya se volvió a casar. Al decir eso, su voz tenía un leve temblor y rigidez, pero aún así no le impidió advertir a esa persona que, sin saber su lugar, intentaba ascender. Ser la otra nunca acaba bien. Cuando su nueva esposa venga a buscarte, será demasiado tarde para arrepentirte. Lucía se quedó atónita unos segundos, luego giró la cabeza con calma, sonrió ligeramente y, parpadeando, le preguntó a su hermana, ¿no te ha dicho quién es su nueva esposa? La sonrisa de Lucía hizo que Sofía se sintiera aún más incómoda. Sofía dijo, ellos están muy bien juntos, él la protege muchísimo, no tienes ninguna oportunidad. Lucía respondió, pero cuanto más hablaba Sofía, más se ensanchaba la sonrisa de Lucía, llena de provocación. Su hermana, furiosa, gritó, eres una descarada sinvergüenza. Lucía volvió a decir, Sofía, ya deformada por la rabia, se inclinó hacia su oído y susurró, ¿sabes que para ser la amante de mi marido hay que hacer fila? Solo está encaprichado contigo por un momento, porque tu cara se parece a la mía. Eres una cualquiera, sin mí. ¿Qué eres? Lucía dejó de sonreír. Sus ojos se fijaron en su hermana, mostrando una frialdad que nunca revelaba delante de mí. Dijo, sí. Hermana, puedes quedarte tranquila. Ser amante es algo vergonzoso. Yo soy alguien que se ha casado de manera formal. Sofía la miró unos segundos. Poco a poco se relajó. Al menos tienes conciencia. Cuando regresé, ambas estaban de nuevo en el coche, en silencio, pero el ambiente claramente había mejorado. Los bullet comments no paraban. La protagonista fue engañada, y aún así creyó que había resuelto una crisis potencial y se sentía satisfecha consigo misma. Hermana, ¿de qué conciencia estás hablando? Aquí la única soltera eres tú. No puedo imaginar la reacción de la protagonista cuando descubra que su hermana es la esposa legítima. Otro comentario decía, mientras nadie le presta atención, el protagonista sigue alimentando al perro de la protagonista, esto ya es demasiado absurdo. Capítulo 12. Conduje hasta el estacionamiento subterráneo, hasta la casa de Lucía. Al bajar del coche, Sofía intentó, por reflejo, tomarme del brazo, pero la aparté. Le pregunté, ¿por qué no vuelves a tu propia casa? Ella respondió,
No te hagas ideas. No tiene nada que ver contigo, retiró la mano con frialdad. Si tú puedes vivir en la casa de mi hermana, ¿yo no puedo? Después de decir eso, dio un paso largo y avanzó rápidamente. ¿Quién sabe por qué estaba enfadada? Cuando nos casamos, también era así. En cuanto se enfadaba, me soltaba y se marchaba, esperando a que yo fuera a consolarla. Ya se había acostumbrado a eso. Esta vez, igual. Sofía entró al ascensor, pensando que yo la seguiría apresurado. Dejó que las puertas se cerraran mientras me miraba con frialdad, cruzada de brazos. Quería verme corriendo a pulsar el botón, temeroso de que se enfadara, pero esta vez no lo hice. Vi cómo las puertas se cerraban por completo. En el último momento, en los ojos de Sofía apareció un destello de inquietud. Resopló y pulsó el botón para abrirlas de nuevo. Las puertas se abrieron lentamente, pero en el siguiente segundo, vio que Lucía y yo, que veníamos detrás, entrábamos en otro ascensor. Los ojos de Sofía se oscurecieron. Salió rápidamente del suyo, pero llegó tarde por unos segundos. A través de la rendija de la puerta, me miró fijamente, con una expresión en la que se mezclaban sorpresa y una tristeza difícil de ocultar. Las puertas de nuestro ascensor se cerraron. El ascensor empezó a subir. Era la primera vez que Lucía y yo estábamos a solas desde que obtuvimos el certificado. Temiendo que malinterpretara, expliqué: no le digo a Sofía que estamos casados porque temo que, si se entera, te cause problemas y afecte a tu reputación. Hablé sin parar. Ella escuchaba, sus ojos clavados en mí todo el tiempo. Pensé que estaba concentrada, pero cuando terminé, solo preguntó: ¿me has echado de menos? No había escuchado ni una palabra. Presta atención, dije. Ella sonrió. Perdón, repítelo otra vez. Repetí. Digo que temo que nuestra relación sea utilizada por otros con malas intenciones. No terminé la frase. Se puso de puntillas y me besó. Lucía apoyó la cabeza en mi cuello y dijo, con un tono suave y quejumbroso: Jorge, te he echado muchísimo de menos. Y tú ni siquiera dices que me extrañaste. El ascensor llegó. Busqué las llaves en mis bolsillos durante un buen rato. Al final, Lucía me sujetó la mano y, alzando una ceja, dijo sonriendo: nuestra casa tiene cerradura con huella digital. Me quedé atónito un instante y abrí la puerta. Din. Al mismo tiempo, se abrió otra puerta de ascensor. Sofía salió. Respiraba con dificultad, con una expresión extrañamente calmada y rota. Tenía una herida en la pierna, la piel raspada hasta sangrar. Dijo que el ascensor la había golpeado y que esa noche tendría que quedarse allí. Media hora después, llegó el médico privado de Lucía. Le pregunté: ¿una puerta de ascensor puede causar una herida así? Antes de subir estaba perfectamente. El médico frunció el ceño, confundido. ¿La puerta del ascensor? Esto parece más bien causado por un objeto afilado. Ah, Sofía habló con voz débil, más suave. Duele. El médico la miró. Se quedó en silencio un instante. Luego se volvió hacia mí y dijo: la herida es bastante grave. Necesita cuidados. No debe moverse bajo ningún concepto. Sofía, recostada débilmente en el sofá, alzó ligeramente la cabeza y le dijo a Lucía: perdón, esta noche tu hermana tendrá que quedarse aquí, querida hermanita. Lucía bajó la mirada y no respondió. Me acerqué, me incliné y le susurré: ¿tienes hambre? Luego te llevo a comer algo rico. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Claro. Capítulo 13. 20 minutos después, el médico terminó de tratar la herida de Sofía. Dejando su pierna firmemente vendada, pasé junto a ella y tomé el abrigo del sofá. Ella alzó las cejas y dijo: tengo hambre. Podría, a duras penas, aceptar comer algo que cocines. Antes, siempre pensé que, aunque Sofía no me quisiera tanto, si hacía más cosas por ella, tal vez se ablandaría. Después de todo, yo era su esposo. Debía de ser un poco diferente a los demás. No. Sofía, con sus manos que nunca tocaban las tareas domésticas, tenía carácter de señorita. En casa, siempre era yo quien cocinaba, pero aún así, era muy exigente con la comida. Aunque muchos elogiaban mi cocina, para ella nunca estaba a la altura. Siempre la despreciaba, pero si realmente dejaba de cocinar, se enfadaba. Dije: ya no voy a cocinar para ti, voy a salir a cenar con Lucía. Lucía se acercó a mi lado y le dijo: hermana, si tienes la pierna herida, quédate en casa y descansa. Después de eso, pasamos junto a ella hacia la entrada. Sofía me miraba fijamente. Su expresión era extremadamente fría. Se acomodó el cabello junto a la oreja. Era una señal para que cediera. Jorge, me llamó. Mi paciencia para rogarle a alguien también tiene límites. Si no bajas ahora que te estoy dando una oportunidad,
No habrá otra. Me puse los zapatos. Me levanté y salí con Lucía. En ningún momento me giré para mirarla. En el instante en que la puerta se cerró, la mirada de Sofía se oscureció poco a poco. Levantó la mano y golpeó con rabia su propia pierna. Cuando Lucía y yo regresamos después de cenar, Sofía ya se había ido. Era una persona orgullosa. Rara vez bajaba la cabeza. Mucho menos iba a suplicar algo de mí. Dejé de pensar en ella. Después de ducharme y cambiarme de ropa, me quedé en la puerta del baño, con una sola duda: ¿debía ir al dormitorio principal o a una habitación de invitados? Me preparé mentalmente durante un buen rato. Abrí la puerta del baño y vi a Lucía esperándome justo afuera. Mi corazón empezó a latir más rápido. También acababa de ducharse y estaba secándose el cabello. Era una imagen suya que nunca había visto. Me entregó una taza de sopa tibia para calentar el cuerpo. Se quedó mirándome hasta que terminé de beberla, y entonces tomó la taza de vuelta. Dijo: «Buenas noches, Jorge». ¿Eso significaba que cada uno se iba a su habitación? Mi corazón tembló. De repente, sentí una ligera decepción. «Buenas noches, Lucía», respondí. Me giré. Abrí la puerta de la habitación de invitados y, justo cuando iba a cerrarla, ella me detuvo. Lucía levantó sus ojos claros y limpios y me preguntó: «Tengo frío al dormir, ¿puedes acompañarme?». Detrás de ella, a través de los ventanales, se veía una tormenta de verano, mitad rascacielos iluminados por neons, mitad paisaje montañoso. Recordé cuando estaba en primer año de secundaria. Ella se sentaba junto a la ventana. Yo siempre aprovechaba el bullicio de la clase para mirarla a escondidas. En aquel entonces, detrás de ella, con su uniforme escolar, también había un valle envuelto en una fina lluvia, difuso y hermoso. Después, ella se cambió de escuela. Ese asiento fue ocupado por otra persona, y yo solo me quedé con ese paisaje hasta graduarme. En realidad, desde el principio supe que enamorarme de ella era algo sin resultado, pero esa noche, volví a pensar en aquel valle, y entonces entendí. Esto era lo que se sentía cuando una fantasía se volvía realidad. Lucía estaba mintiendo. Ella no tenía nada de frío. Capítulo 14. A la mañana siguiente, me despertó el ruido en la cocina. Me puse unos pantalones cortos al azar y, bostezando, salí. No esperaba ver a Sofía. No sé cómo había entrado. Estaba ocupada en la cocina, preparando cosas. Sobre la isla había una mesa llena de desayuno. Todo eran cosas que me gustaban. Me quedé congelado. Sofía me vio y alzó ligeramente las cejas. ¿Te quedaste tonto de la alegría? Te preparé lo que antes dijiste que te gustaba. No pudo terminar la frase. Se giró y vio las marcas de lápiz labial en mi cuello, y los arañazos, más o menos profundos, en mis hombros. Me apresuré a ponerme una camiseta, pero al agacharme, se me cayó una bolsa de preservativos. Antes de que Sofía reaccionara, la puerta se abrió. Lucía salió detrás de mí, llevando puesta mi camiseta negra. Los ojos de Sofía se oscurecieron. Tras unos segundos de rigidez, estalló en furia. Tiró lo que tenía en la mano y se lanzó hacia ella, levantando la mano para abofetearla. Gritó fuera de sí: «¿Desde cuándo te toca a ti ser la amante?». Rápidamente protegí a Lucía detrás de mí y detuve la bofetada, pero Lucía tiró de mi manga, como indicándome que no interviniera. Luego dio un paso al frente y, de pie frente a su hermana, dijo con seriedad: «Estamos casados». La mente de Sofía quedó en blanco por un instante, pero enseguida la rabia le tiñó los ojos de rojo. «Así que eres tú. Aprovechaste que estaba muerta para robarme a mi marido. Maldita». Lucía alzó la barbilla y dijo: «¿Por qué no te moriste de verdad?». Sofía, furiosa, volvió a levantar la mano para golpearla, pero esta vez, Lucía inclinó ligeramente la cabeza y esquivó el golpe con precisión. Sujetó la muñeca de su hermana y dijo: «Tal vez moralmente no sea admirable, pero la ley me permite estar con él, y él me cuida». Luego añadió: «Incluso si no hubieras muerto». Lucía levantó sus hermosos ojos hacia su hermana y dijo, palabra por palabra: «Mientras él estuviera de acuerdo, aunque fuera a ser la otra, lo habría hecho igual». Las emociones de Sofía se encendieron por completo con esas palabras. Intentó volver a atacar a Lucía. Los bullet commands hasta Aloran. Esta hermana es una genio. Provoca a propósito para que la otra la golpee. Al final, la que sale herida es la que atrae al male supporting role. ¿Quién se atrevería a dejar que dañen la cara de una diosa? Otro comentario decía: ser la otra también requiere talento, protagonista. ¿Por qué no puedes aprender? Dije: basta. Interrumpí a Sofía. Ella miró por encima de Lucía hacia mí. Su mano temblaba, y su mirada parecía a punto de romperse, llena de agravio. Hablemos, le dije.
Entramos en la habitación. Sofía me preguntó, ¿por qué ella sí puede y yo no? Se parece a mí. Te confundiste por un momento y te dejó seducir. Es culpa suya. No te culpo. Pero ahora que he vuelto, ¿por qué sigues eligiéndola a ella? Dije con calma, ¿por qué me gusta? Sofía preguntó, ¿desde cuándo? Me encogí de hombros. Desde antes de casarme. No lo creyó. Dio unos pasos atrás, apoyándose en el armario. Entonces vio, en la parte inferior del armario, una caja llena de cosas que yo había coleccionado cuidadosamente sobre Lucía. Bajó la mirada, con los ojos enrojecidos, y dijo, así que, la sustituta siempre fui yo. Capítulo 15. La miré. Hice una pausa y luego hablé lentamente. Sofía, cuando me mudé de la casa en la que vivíamos, solo tenía 3 maletas, pero ¿sabes qué? Todos estos años, las cosas que te regalé llenaban 5 cajas enteras, y la mayoría, ni siquiera las tocaste. No fuiste el reemplazo de nadie. Yo te amé de verdad, pero tú nunca lo valoraste. Decías que yo era mediocre, que no podía compararme con los hombres que te perseguían. Siempre tenías a alguien que admirabas más, así que nunca te dignaste a tomarme en serio. Pero, Sofía, ¿quién es realmente superior a quién? El día que me fui, tiré esas 5 cajas. Adivina cuántas cosas me regalaste tú en todos estos años. Sofía, tú me exigías una cosa tras otra. ¿Yo alguna vez te exigí algo? Cuando nos casamos, me pediste coche, casa, entregar todo mi salario y además pagar una dote de 300,000. ¿Crees que no lo sabía? Tu padre nunca pidió dote. Fuiste tú quien, por tu cuenta, exigió esos 300,000 para ponerme a prueba. Sabías perfectamente que al comprar la casa ya había gastado todos mis ahorros, pero aún así me dijiste que si no podía pagar, tu padre no aprobaría el matrimonio. Y cuando viste que de verdad no podía, dijiste que tú pondrías la mitad y yo la otra mitad. Y que eso era un sacrificio que hacías por mí. ¿Por qué no dijiste mejor que querías pedirme 10 millones? Así tu favor sería algo que nunca podría devolverte. Y ahora otra vez, todo el dinero estaba contigo, pero fingiste tu muerte y no dejaste ni un centavo. Me dejaste dependiendo de otros, casi durmiendo en la calle. Una y otra vez creaste dificultades a propósito para ponerme a prueba, usando mi sufrimiento para validar tu propia seguridad. ¿Es divertido? ¿Te has vuelto adicta a esto? Los bullet comments inundaron la pantalla. ¿Es divertido? ¿Te has vuelto adicta a esto? Otros decían, no es de extrañar que la reputación haya cambiado, tanta prueba y presión constante. Al final todo se derrumbó. Sofía, con los ojos rojos, dijo, lo siento, y me abrazó. Suéltame, dije. No. Le di una fuerte bofetada. Sus ojos se enrojecieron aún más. Aguantó el golpe, pero no me soltó. No. Su voz era apenas audible. No me trates así, por favor. ¿No era yo la que más te gustaba? Tomó mi mano y la presionó contra su frente, suplicando con impotencia. Haré lo que quieras, pero no me abandones. Retiré la mano y dije, estos años me has puesto a prueba más de una vez, siempre desde lo alto, comprobando mi lealtad hacia ti. Pues lo siento, tú no superaste mi prueba. ¿No te gusta tanto ponerme a prueba? Ahora la prueba ha terminado. Ya tienes la respuesta. Sofía, desde el momento en que apareció Lucía, ya no tienes lugar en esta partida. Capítulo 16. Después de ese día, aparte de encargarle a un abogado que resolviera los asuntos financieros con Sofía, no volví a verla. Solo de vez en cuando veía pasar bullet comments. La protagonista se está anestesiando. Ya ni siquiera cuida al perro. El perro ya cambió de dueño. Se fue con el protagonista masculino. Al final, la protagonista se quedó sin nada. Chicos, sospecho seriamente que el protagonista nunca quiso conquistar a la protagonista, venía por el perro. El protagonista siempre ha estado viviendo su propia vida de rico tranquilamente. Más tarde, de camino a casa después del trabajo, me encontré con ese perro familiar. Y la persona que lo paseaba, la reconocí de inmediato, era el protagonista masculino del que hablaban los bullet comments. Él también me vio. Era la primera vez que nos encontrábamos. Nos miramos desde lejos, separados por una calle, llenos de curiosidad mutua. El último bullet comment fue enviado por él. Hola, hermano, hasta luego. Me hizo un gesto con la mano. Yo también le devolví el saludo. Y luego cada uno siguió su propio camino. Esa noche, al volver a casa, le pregunté a Lucía, ¿cuándo compraste este apartamento? Le estaba secando el cabello, y ella alzó una ceja, sonriendo. En realidad, esta casa es tuya. ¿Qué? No respondió directamente. En cambio, empezó a contarme su historia de infancia. Seguir a su madre tampoco fue fácil para ella.
Su madre fue engañada por un hombre, enfermó y se volvió irritable. A menudo derramaba agua hirviendo sobre la pequeña Lucía, pero Lucía no hizo como su hermana, que culpaba a otros de todas sus inseguridades. Ella quería vivir su propia vida. Su hermana heredó todo de su padre, pero Lucía no tenía nada. Solo podía depender de sí misma, tanto antes como después de hacerse famosa. El tiempo que realmente le pertenecía era muy poco. Los momentos más felices de su vida fueron en la secundaria, cuando grababa videos y cantaba en la calle por las noches. La gente pasaba apresurada, nadie se detenía. Solo había un chico, de su misma clase. Era alguien sencillo y algo torpe, sin mucha relación con ella, pero él venía a escucharla. Se quedaba a cierta distancia, escuchando en silencio. Nunca la molestaba. Lucía lo sabía, siempre lo supo. Esa era la Lucía más vulnerable, antes de la fama, con un futuro incierto, atrapada entre el miedo a la pobreza y la confusión del porvenir. Y en ese entonces, él era su único oyente. Después, Lucía tuvo que cambiarse de escuela, la última noche antes de irse. Después de cantar su última canción, caminó hasta ese chico. Le dijo, no vengas más, ya no cantaré aquí. El chico era tímido, incluso al hablar con ella se trababa. Respondió con un pero al instante siguiente, esos ojos claros la miraron con seriedad y dijo, cantas muy bien, tienes que seguir adelante. Después de hacerse famosa, muchas personas le dijeron cosas similares, pero ella siempre recordaba esos ojos. Más tarde, Lucía volvió a escuchar ese nombre por otras personas. Ese chico se había convertido en el esposo de su hermana, su cuñado. El mundo es pequeño, pensó. Su hermana la odiaba, pero ella quería darle un regalo de boda, así que compró este apartamento en Bahía One. Pensó que así podría devolver ese gesto de entonces, que así podría detener ese sentimiento, ese impulso de querer verlo cada vez que escuchaba su nombre. Lucía creyó que podía. Siempre había sido así. Parecía tener mucha gente a su alrededor, pero cuando se apagaban los focos y volvía a casa, no tenía a nadie. Ya estaba acostumbrada, hasta el día del funeral de su hermana. Ese día llovía, volvió a ver esos ojos, pero esta vez estaban apagados. Qué desafortunado, su esposa había muerto. Qué afortunado, su esposa había muerto. Entonces le preguntó, Jorge, ¿puedo pedirte una compensación?